Aquí estoy con un hombre de la casa, una persona que ya es parte de nuestro espectro de invitados constantes. Ernesto Reynoso, director de Contextus. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, buenos días, estimado. Muchas gracias por la invitación. Ernesto, tenemos un tema que es bien importante, que tiene que ver con estos candidatos, que ya está un poco más definida la carrera hacia el sillón presidencial, sin duda. Se han ido sumando otros candidatos también. Recordemos que luego de este espectro más mainstream, tenemos un montón de candidatos que son, son para analizarlos también, ¿no? Algunos que han tratado de volver a su candidatura y que tienen algún apoyo por ahí, como es este señor Cristian Contreras, por ejemplo, que está buscando ahí también ser parte de, eh, de los elegidos para ser presidente de Chile. ¿Qué te parecieron los resultados de las primarias del 18 de julio entre Apruebo Dignidad y Chile Vamos? ¿Eran los candidatos que tú esperabas o que Contextos esperabas según las indicaciones de la gente en la calle? Mira, en realidad, bueno, lo primero que quisiera resaltar en torno a las primarias del 18 de julio fue el nivel de participación que hubo, digamos. Sí, Votó cerca del 20% del padrón, que fueron casi 3.100.000 personas, lo cual es una cifra bastante significativa para una elección de primaria, digamos. O sea, no fue menor. claro. Ahora, claramente, los escenarios descritos por las encuestas nacionales, más que nada que era el gran dato que teníamos, posicionaban a Daniel Jadwe y Joaquín Lavín como los principales exponentes, y claramente Sichel y en el caso de Boric se metieron por el lado, digamos. Ahora, sociológicamente hablando, podrían haber varias explicaciones para dar cuenta de ese avance de estas personas que terminaron ganando ese día. Sí, bueno, te pregunto, ¿qué crees que pasó ahí? Claro, finalmente Sichel apareció de repente, ¿no? Como candidato. Boric ya ha tenido un rol ahí activo también en la política, quizás no como candidato presidencial, pero sí Beatriz Sánchez, del mismo conglomerado. Pero fue una sorpresa, ¿no? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Sí. Boric, o sea, perdón, Jadwe también venía pegando muy fuerte. Fueron las declaraciones, el miedo de la Mm. ciudadanía. Se dice también hasta cierto punto que estuvo un poco inflada esta votación por Gabriel Boric para poder desestabilizar a Jadwe. ¿Cómo va eso? Sí, fueron varios factores. Bueno, yo, deteniéndome un poquito en las encuestas de opinión, quizás se dio un clima de opinión muy favorable desde lo político hacia Jadwe y Lavín. Y quizá eso generó un exceso de confianza que claramente Boric y Sichel supieron aprovechar muy bien. Ahora, si me quedo en cada uno de ellos, puedo ver factores bien positivos. En el caso de Boric, fue una campaña que fue de menos a más. Yo no sé si tú te recuerdas, estimado, que Boric luchó para juntar las firmas, que fue el primer punto que tuvo Sí, como claro. para inscribir su candidatura. Incluso en ese proceso, Pamela Giles, que tenía un alto fervor ciudadano, digamos, eh, hizo como una mofa de él que no iba a alcanzar a juntar las firmas. Bueno, reunió las firmas y claramente, vulgarmente hablando, se le metió por el lado a Daniel Jadwe, pero básicamente porque su campaña fue muy técnica, fue bien manejada desde lo político, desde lo comunicacional. No fue tan confrontacional como la de Daniel Jadwe. Yo creo que eso le jugó muy en contra de él. Y por otro lado, las propuestas de su gobierno, sus propuestas fueron más acotadas y más aterrizadas que las de Daniel Jadwe, que eran más estructurales. Yo creo que asimilando eso, como somos un país que tiene rasgos o atisbos muy conservadores todavía, la gente le produjo mucho ruido que un presidente pudiese ser del lado del comunismo, digamos. Y en ese sentido, Derechamente comunista, claro. claro, o sea, hubieron campañas en los medios de comunicación muy fuertes, a que decían que no le podían entregar, digamos, el país a los comunistas, digamos. Entonces, Claro. asimilando con esta visión que existe de Venezuela y de Cuba, digamos, que son países comunistas pobres, digamos, porque con los países comunistas ricos no se mete nadie, digamos. Claramente generó mucho ruido en la población y dijeron, bueno, en realidad hay que movilizarse, pero no creo que haya sido el factor determinante. Yo creo que la campaña, como te vuelvo a repetir, de Boric fue muy potente. Por lo que yo sé, se manejó con un equipo muy bueno desde lo técnico, su staff profesional que lo apoyó. Y por otro lado, también hubieron ciertos hitos, sobre todo en los debates, que lo favorecieron mucho. No sé si tú te recuerdas cuando Santiago Pavlovich le pregunta
con respecto al tema de su toque. Sí, absolutamente. Y él finalmente toma ese tema que puede haber sido muy en contra, lo da vuelta, y como se dice en jerga futbolística, salió jugando porque dijo, bueno, la salud mental en nuestro país es determinante y tenemos que poner ojo, y él dijo, bueno, yo tengo este problema, esta condición, pero claramente puedo funcionar y ser un buen candidato político al respecto. Ahora, en el caso de Sichel, bueno, él jugó mucho con este aspecto de ser independiente de derecha. ¿Ya? Como estamos en una sociedad que no adhiere mucho a los partidos políticos, esa visión de independiente le jugó a favor. ¿Ya? Por otro lado, también Sichel representa una figura nueva, de refresco, por así decirlo, rompiendo con la lógica antigua de Lavín. Tienes que pensar que Lavín lleva siendo candidato 20 años aproximadamente. Claro. Entonces su capital político se fue desmoronando, pero también se fue desmoronando por ciertos aspectos discursivos. No sé si te recuerdas el día del debate cuando dijo que cuando los jóvenes consumían marihuana, las mamás lo llamaban a él para poder conversar con... Claro, es casi caricaturesco. Claro, entonces de dar una respuesta óptima se convirtió en un meme, y claramente la gente castiga ese tipo de práctica y dice, bueno, este tipo en realidad quizás no da en el ancho para este tipo de problemas, y este tipo, refiriéndome a Sichel, claramente da una lectura más certera y más coherente. Ahora, un punto se me fue, disculpa, en relación a la campaña de Daniel Jadwe. Yo creo que siendo que Jadwe es un tipo muy, muy bueno desde lo técnico, hay que recordar que tiene 2 profesiones, tiene un magíster, lleva buenos años siendo alcalde, pero yo creo que el factor, digamos, de las habilidades blandas le falló a él mucho. La soberbia discursiva, lo confrontacional, fue un aspecto muy negativo. Y lo otro, que cuando negativamente manifestó que iba a darle validación a todas las drogas, creo que es un tema muy complejo, porque no estamos en un país europeo, no estamos en Portugal, digamos, sino que estamos en Chile, en donde la pasta base y la cocaína son drogas que generan muchas problemáticas sociales al respecto. Claro, y otro punto que me gustaría acotar también respecto de lo que de cierta forma disminuyó mucho, o sepultó básicamente la carrera presidencial de Jadwe, es esto de 2 puntos más, limitar, tergiversar o no la información, la libertad de prensa, ¿cierto? Esto de casi que coartar los medios. Y lo otro, finalmente, que tiene que ver con las pymes, ¿no? Que en algún momento... información apresurada también o tendenciosa pero finalmente va sumando o restando a la campaña. La política es un juego también dentro de la publicidad que se hace en los medios. Entonces eso fue, yo creo, disminuyendo mucho la adhesión de Jadwe. O sea, sí, ¿no? Y como tú bien dices, no hubo un manejo correcto desde lo comunicacional. Y también piensa tú que se dijo al otro día de los debates, también generaba comunicado al respecto para desdecirse lo que había dicho. Claro, entonces, claro. Tiene una perspectiva muy, muy ambigua en la gente. Falta de coherencia. Este tipo, ¿para dónde va? Y lo otro que, apelando a lo que tú acabas de decir recién, yo me acuerdo cuando fueron la elección de gobernador en el mes de mayo. 2 días antes de la elección de gobernador, cuando el Partido Comunista estaba apoyando a Karina Oliva, que era la gran ficha, a ganar la ficha, digamos, y que la encuesta sí tenía un nivel de aprobación mayor que Orrego. 2 días antes de esa elección, Daniel Jadwe dice que va a pedir un estatuto a las Fuerzas Armadas y a la ADC, en el caso que sea presidente. Entonces, la sensación que quedó es que el tipo se estaba colocando el traje antes de ir a la fiesta. Claro. Entonces, en ese ámbito, claramente, si lo miro desde la sociología, puede ser un llamado, digamos, a la gente que es más moderada a ir a votar. Yo creo que eso, desde la perspectiva penística, por ejemplo, es un error no forzado, ¿no? Claro. Desde la comunicación. O sea, yo no puedo exigir, siendo que no tengo la seguridad de lo que va a pasar el día de mañana, sobre todo cuando tenemos una sociedad que es muy, a rato es difusa, es muy movible, es muy dinámica la información. Sí, sufrió de exceso de confianza, Daniel, sin duda. Bueno, ahora dice que va a apoyar ahí la campaña de Boric. Vamos a ver lo que pasa con eso también. Hablamos de la opinión ciudadana. ¿Qué rol juegan las encuestas de opinión finalmente a nivel país frente a los escenarios proyectados? Hay distintos, bueno, ustedes mismos, ¿no? Está también CADEM y otras instituciones que muchas veces CADEM ciertamente ha sido acusada de tendenciosa, básicamente de maquillar las encuestas para poder ir en favor del gobierno de turno. ¿Sirven finalmente, generan una realidad o pueden, digamos,
generar un escenario real de lo que pueda pasar o es más bien puede generar sorpresas como la que pasó con Lavín y Jadwe? O sea, yo creo que lo que pasó en la elección del 18 de julio tuvo que ver con lo que conversábamos recién, que era como un Claro, clima de opinión favorable hacia ellos, y quizá ellos agotaron, digamos, su recurso o su capital político en ese momento. Se claro, dejaron estar, se confiaron mucho. Ahora, más allá de los errores que pudieron haber cometido las encuestas nacionales en torno a esta proyección de datos, yo creo que es sumamente fundamental darle u otorgarle un factor al aspecto científico. Para mí, estimado, las encuestas de opinión, la ciencia, por así decir, la metodología, es más asertiva que el rol de un opinólogo político. claro, ¿Por qué? Porque finalmente igual genera proyecciones que te permiten descifrar ciertos escenarios, ya, más allá de lo difícil que es como agarrar el dato hoy en día, apelando que tenemos una sociedad, como diría Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, una sociedad líquida, que es muy difícil de captarla, digamos. claro. El otro día estaba en una charla y una persona de la charla me dijo, en realidad la sociedad ya no es líquida, me dijo, es un gas, que me decía, los líquidos lo meto en una botella y lo encapsulo. Me decía, hoy en día ya es un gas. Yo creo que también era muy aceptado lo que dijo, porque yo creo que es muy difícil, y para nosotros, la gente que trabaja haciendo encuestas políticas, se hace cada vez más difícil proyectar datos, pero aún así es posible. O sea, nosotros aquí en la región del Maule, para elecciones municipales de mayo, hicimos encuesta en 8 comunas de la región del Maule, y las 8 personas que salían primero terminaron siendo alcaldes. Entonces, yo conversaba con mi equipo y decía, bueno, en realidad las encuestas de opinión no son azarosas, o sea, generan información fidedigna, generan información real. El tema de fondo es que los candidatos a nivel nacional tienen mucha movilidad, y eso hay que medirlo muy finamente y periódicamente. Ahora, para cerrar con el tema de la academia, claro, la academia, yo siempre tengo la sensación que ellos hacen una pega buena y 3 malas, digamos. Como que uno no sabe a quién creer, porque un colega me mandó el dato de la academia ayer y me decía, estos tipos haciendo el loco de nuevo. Y yo decía, pero ¿y qué pasa si es verdad? Es como esta concepción de la posverdad, ¿a quién le creo? Claro. Entonces, en esa lógica, yo creo que a lo mejor el dato puede cuadrar, pero también tendríamos que esperar otras encuestas nacionales, como Criteria u otras, en donde pudieran arrojar ciertos factores que dijera que Sichel tiene un aumento superior al de Boric. Claro, en lo personal, opinión, claro, propia, creo que, claro, hay criterios, si comparado con CADEM, anda un poco más en la media, ¿no? Hablando de estadística. Sí, sí. Oye, ¿consideras que con toda la movilidad política que existe también, que es otro factor, ¿no? Es difícil proyectar escenarios electorales hoy en día. Hay, más allá de lo acotado o de lo real y de lo profundo de la encuesta, de esta toma de datos y las estadísticas que se generen, hay una movilidad también política importante. Sumémosle a eso, perdón, estos cambios repentinos de rumbo, ¿no? De ciertos candidatos que de cierto tienen un acierto, pum, se agarran de eso y crecen como la espuma. Es difícil ahí. El otro día me invitaron a un conversatorio y una persona expuso algo súper interesante que me llamó mucho la atención. Decía, es tan movible el escenario político que en enero estábamos hablando de la Jimena Rincón, después de Yanna Robote, después de la constituyente Loncón, y decía, no sería raro que el día de mañana un bombero salve a un gato y un niño de incendio y termine siendo candidato a presidente de Chile. Claro. Así de amplio, por un lado. Pero por otro lado también nos encontramos que vamos a seguir en la lógica del voto voluntario. Entonces el voto voluntario también es un aspecto que genera mayor ambigüedad, porque cuando es obligatorio, digamos, permite tener más claridad con respecto a estos bolsones de votantes que van el día de la elección. En el caso del voto voluntario genera doble ambigüedad, por así decirlo, por lo tanto, claramente se hace complejo, pero te vuelvo a repetir, yo creo que el aspecto científico, metodológico de las encuestas a través de la metodología cuantitativa principalmente, para mí, como sociólogo, sigue siendo la gran herramienta para poder predecir escenarios futuros. Claro, como decías tú, este tipo de toma de datos versus un opinólogo político cuyas fuentes son más bien tomar ciertas informaciones, ¿cierto? Pero no hay un trabajo de fondo. Uno tiene que pensar como críticamente, y en ese sentido, tú cada vez que escuchas una opinión política, no estoy hablando de política de partidos políticos, sino política en general, tienes que ver de dónde viene la opinión. Entonces de repente nos encontramos gente que viene del lado de la derecha y es más conservadora, es más estructurada, es más
recatada en algunos casos. En el caso de los postulados ideológicos de centro-izquierda tienen mayor libertad, mayor apertura de miras, pero también siempre hay que posicionar de dónde viene la opinión. Sobre esa base yo hago mis conjeturas, ¿ya? Y por eso la gente muchas veces escucha a un par de personas en los medios de comunicación y se deja llevar por esa opinión y no la descifra de manera correcta. Sí, ¿no? Y además que el espectro político es amplísimo, o sea, hay una izquierda que también es muy conservadora. Pasó con el presidente electo en Perú, ¿no? Que tiene una concepción social de izquierda, pero hay ciertos pensamientos que son muy muy conservadores y uno dice, bueno, ¿quién es este tipo finalmente? Entonces cuesta posicionar a alguien ahí en un espectro político específico. Decía, por ejemplo, apelando a esto de las redes sociales, varios amigos sociólogos me mandaban imágenes del presidente de Perú y decía, mira el presidente que elige Perú. Y yo le decía, cuidado, le dije yo, porque nosotros en alguna medida miramos por debajo del hombro a los peruanos, pero los peruanos los presidentes corruptos los tienen presos. Claro. Y en Chile no. No. Incluso más, si tú asimilas lo que dijo el fiscal Gajardo, el ex fiscal Gajardo, dijo que todas las campañas presidenciales después de la dictadura militar han sido financiadas con recursos negros, digamos. Claro. Y no se salvó ninguno. Entonces, yo creo que en nuestro país nos acostumbramos un poco a guardar ese polvo debajo de la alfombra y en ese ámbito es importante también ver las cosas no con una lógica tan chauvinista, por así decirlo. Claro. Ver las cosas como son. Sí, bueno, nos seguimos riendo de Perú, pero el tema de las FP yo lo tenía zanjado mucho antes de la pandemia. Nosotros acá tuvimos que sufrir en comunidad, en colectividad para que eso ocurriera y darle de cierta forma, poner casi en un pedestal a ciertos personajes dentro de los que estaba Pamela Giles, para poder retirar estos 10%. Entonces hay que mirar con respeto. El crecimiento de Perú también es bastante sostenido y va bien ese tema. Lo que pasa es que también nos asimilamos con una cierta caricatura, digamos. La gente piensa que el peruano es que está en la Plaza de Armas, Santiago, esperando que pase el día, y el tema no es así. Perú es un país muy desarrollado, con muchas características bien potentes. Por lo tanto hay que tener cierto respeto al respecto. Hay una primaria de unidad constituyente el sábado 21 de agosto. ¿Qué se puede esperar de esta elección, de este proceso ciudadano? Bueno, lamentablemente Unidad Constituyente no pudo ser parte de la primaria del 18 de julio. Digo lamentablemente por la ciudadanía. O hay un show, un espectáculo político en donde llega Carlos Maldonado a inscribir la candidatura, no llegaron. Los otros elementos, me refiero al PS, al PPD y la DC, no llegan porque no estaba cuajado, digamos, ese tema. Y finalmente ellos, para darle una validez ciudadana a su proceso, hacen una primaria que no es una primaria legal, es una primaria vinculada por los partidos y los independientes. Y es muy probable, estimado, que de los 3.100.000 que fueron a votar a nivel país, yo creo que si va a votar 1 millón de personas sería un logro. Es muy optimista. Es muy optimista, por eso te digo, sería un lograzo, por así decirlo. Claro. Porque ayer conversaba con un colega y me decía, mira, yo creo que van a ir 500.000. Bueno, es muy probable. Pero en la práctica esta primaria tiene mucho menos convocatoria. Va a tener, porque hay mucho menos interés de la comunidad. Y uno lo puede ver en las redes sociales o en la calle, en el cotidiano. Claro. Y en esa lógica, claramente es muy probable que gane la lógica de la máquina de los partidos. Ya, para mí, los que tienen ahí la pole position, como digo yo, es Paula Narváez y Yanna Proboste, por el peso que tiene el PS y por el peso que tiene la DC a nivel país. Claro, y en un tercer lugar aparece Carlos Maldonado, que es del PR, un partido más chico, pero que él, manifestando que llegó ese día a inscribir la candidatura y los demás no llegaron, cree que puede tener algún plus, pero yo creo que la comunidad no lo va a captar como tal, y finalmente los bloques políticos van a ir a votar por sus candidatos. En este caso, para mí, en los primeros lugares lo debería tener, la puna está entre Proboste o Narváez. De todas maneras, conversando con la gente en la calle, es un buen ejercicio. ¿Y quién es ese Maldonado? Sería todo. Sería todo. Es que básicamente toda intención política parte por el conocimiento. Claro. Hay una correlación de variables que dice que a mayor conocimiento, mayor posibilidad de voto. Claro. Siempre y cuando tu figura no esté, como dicen aquí en el campo, cochina, por así decirlo. Claro, que sea por algo medianamente positivo. Ernesto, tenemos otra pregunta para finalizar. La verdad es que la conversación del tema político no da para 25 minutos.
Eh, es muy, Ya no muy... iríamos a tomar un café al set en vivo, digamos. Sí, oye, eso sería muy, muy, muy bueno. Eh, ¿Qué rol juegan las redes sociales hoy en día? Con esto terminamos, porque sin duda todos estamos vinculados con Twitter, Instagram, y el pulso político se toma por ahí finalmente. Sí, las redes sociales ayudan como a generar, como digo yo, mayor ansiedad informativa. Claro. Estamos reventados de información, la gente transmite como loro, digamos, por así decirlo, y estamos cambiando de opinión 3 veces al día porque la información tiene volúmenes muy grandes y las redes sociales han ayudado a masificar la información, pero también a generar mayor desinformación. Yo creo que este volumen informativo finalmente termina no informando. Eso es lo que yo creo como hipótesis, digamos. Entonces, las redes sociales, claramente, las que vemos en el computador, en el teléfono, WhatsApp, claramente con el exceso informativo la gente está constantemente cambiando de opinión y polarizando las opiniones, eso es lo otro, nos encontramos con polos muy opuestos. Gente de muy derecha y gente de muy izquierda, entonces es complejo, pero yo creo que es parte de la realidad que llegó para quedarse. Pensar que la realidad va a volver a que lo que era hace 20 años atrás, eso no va a ocurrir. Sí, la red social es la plaza pública de hace algunos años atrás, sin duda. Ernesto, solamente agradecerte, dejarte invitado, evidentemente, como dices tú, yo creo que ya falta poco para que sea un café aquí en el programa y hablar de forma más extensa de la realidad política y social de nuestro país. Un abrazo, que tengas una buena tarde. Que esté muy bien. Dale, chao. Nosotros ya nos estamos despidiendo también, Katy. Se nos acaba el programa y tenemos que volver a nuestras otras labores, que consisten básicamente en comer. 12:03. Oye, qué interesantísimo hablar de política. La verdad es que es uno de los temas que yo me siento cómodo conversando y siempre quedo corto. Así es que vamos a invitar acá a nuestros amigos de Contextos a un café extenso en un programa dedicado a la política y a la contingencia nacional.